En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Las actas de las sesiones número 70 y 71 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la diputada Camila Rojas, por el cual solicita autorizar el ingreso a esta sesión de los señores José Manuel Jaramillo y Justo Valdés, que veo que está. Correo electrónico de la diputada señora Cristina Girardi, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por impedimento de salud. Correo electrónico de la oficina del diputado señor Diego Schalper, mediante el cual solicita invitar a la directora ejecutiva de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo, señora Liliana Cortés, a exponer sobre una propuesta de modalidad educativa de las escuelas de reingreso. Correo electrónico del profesor de Educación Básica de la Escuela Municipal Carlos Espano de Talca, señor Héctor Castro, a través del cual señala que en el link Asignación por docencia en establecimientos con alta concentración de alumnos prioritarios de la página web del CPIP se hace mención a una resolución 1226 emanada de la División Jurídica del Ministerio de Educación, la que indica en su considerando número 5 que Decreto Supremo número 208 de 2011 del Ministerio de Educación, en su artículo 3 señala que el porcentaje de concentración de alumnos prioritarios será fijado anualmente por el Ministerio de Educación, considerando el promedio de la matrícula de los alumnos prioritarios en relación al promedio de la matrícula del total de los alumnos del establecimiento educacional, ambas registradas en el respectivo establecimiento de marzo a diciembre del año inmediatamente anterior. Solicita dar a conocer el porcentaje de alumnos prioritarios a nivel nacional y en detalle para cada establecimiento educacional y en el caso que la resolución que afecta a sus remuneraciones por el año 2019 haya salido de la división jurídica, hacerla pública. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No? Quisiera reforzar ya por cuarta vez que estoy de acuerdo con la solicitud que hace el diputado Schalper, que creo que es muy importante que abordemos esa materia, sobre todo porque la propuesta de invitada es la Fundación Súmate, que tiene una propuesta legislativa ya completa, digamos, que es solo cosa de estudiarla en profundidad. Muchas gracias, presidente. Bueno, con la Secretaría tenemos una lista de solicitudes que están pendientes, así que vamos a ordenarlo y vamos a ver fechas para que puedan venir. ¿Varios? ¿Palabras sobre varios? ¿No? Diputado Bobadilla. Use micrófono. Muy bien. Yo no sé, puede que no haya estado presente, pero se tomó el acuerdo de cuándo vamos a terminar con los invitados y proceder a la votación en general, o la idea de legislar, ¿o no? No hemos tomado acuerdo sobre la fecha y hoy día están, creo, los últimos o penúltimos invitados del listado de invitados. Diputado Pardo. Sobre lo mismo, presidenta, como nos quedan pocos invitados, yo quería proponerle que fijáramos la fecha para la primera sesión regresando a la semana distrital. No sé si habría acuerdo y si está de acuerdo usted. O sea, el primer martes de mayo. ¿Eso? Es 7. Martes 7 de mayo. ¿Los diputados quieren decir algo? A mí me parece importante, recogiendo la discusión que existió, particularmente lo referido al plan de inversión, subsecretaria, si fuese posible que esté Hacienda en una última sesión antes de votar con ustedes. Lo que pasa es que se había solicitado, por eso lo traigo a colación, previo a la votación. Sí, subsecretaria, disculpe. Presidenta, por su intermedio, no sé si se solicitó formalmente a mí no me ha llegado la solicitud formal, al menos, de que esté Hacienda. Ahora, si la comisión así lo determina, puede ser. Pero a mí parece que también estamos en condiciones de, a lo mejor recibiendo Hacienda, votar la próxima, recibir Hacienda y votar en la próxima sesión. Me parece que podríamos estar disponibles para eso. Ya. Seguimos Hacienda el 7 y se vota. Votamos al término de la sesión. El diputado está noto. Recibamos Hacienda entonces y votamos el proyecto. El 7.
Diputado Santana. Pero la voy a ocupar igual. Entonces, no Lo que pasa es que la solicitud de que esté presente la IPRES, claro, se había hecho en la comisión. Yo no sé, digamos, ahí qué pasó, pero de todos modos, saludo la disposición que tiene la subsecretaria a que participe también, digamos, del debate. Yo no sé si eso va a permitir que en la misma jornada se vote. Y lo digo porque seguramente van a emerger preguntas, consultas. Nosotros ya conocemos la dinámica de esta comisión, por lo general se extiende harto cuando hay preguntas, cuando hay consultas, más aún cuando hay un organismo que no ha estado presente en este debate. Pero yo sí estoy de acuerdo en que hay que votar pronto, pero quizá es necesario tomarse una sesión para poder escuchar a Hacienda y hacer las preguntas que corresponden. Diputado Pardo. Podemos tomar ambos acuerdos, que esté Hacienda, que votemos el 7 y sin perjuicio votar el 7 si hemos tenido no todas las respuestas que van a surgir de la conversación con Hacienda. Eso no, sobre todo iniciando la discusión en particular, podemos seguir requiriendo los antecedentes presupuestarios que sea el caso, pero yo creo que es bueno ponerle una fecha, dado que además estamos ya en el borde de los invitados. Ya. Diputado Winter. Sí, yo estando de acuerdo con el acuerdo que propone el diputado Bobadilla, que es escuchar la IPRES y votar, quisiera aclarar que es una cosa con la otra, lo que no significa que estamos tomando dos acuerdos en que sea votar ese día, el día 7, ¿no? Porque yo creo que en este proyecto es extraordinariamente importante escuchar a la IPRES. Entonces, si por ejemplo ese día resulta que por alguna razón se suspendió ese invitado, no procedería cumplir este acuerdo porque un requisito copulativo estaría en falta. Eso, presidente. Sí, yo creo que pero que estoy de acuerdo con ir a apurarnos porque ya llevamos harto rato. Podemos tomarlo en los términos que lo plantea el diputado Winter y ponernos como condición que en cualquier caso no pase del 14 la votación, en caso de que ese día la discusión se alargara más de lo necesario. O sea, pero en principio tomamos el acuerdo de invitar a la IPRES y votar el 7. Es que son dos cosas distintas. Revisamos, o sea, dependiendo de la exposición, revisamos el acuerdo, pero en principio, yo creo que sería bueno que lo pudiéramos tomar. Sí. Tomemos el acuerdo. Y en cualquier caso, si llegase a ocurrir que el día 7 no lo podemos tomar, pongamos como fecha a tope el 14, porque hay que votar el proyecto. Ya, hay acuerdo. Sigamos, entonces. Sí, lo vamos a dejar en acta. Bueno, hoy día vamos a seguir entonces con los invitados para que puedan hacer presentaciones respecto del proyecto de sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia. Están invitadas la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipalidades de Chile, que van a partir la exposición. Y luego va a estar también el director ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo. ¿Sí? Las vamos a hacer pasar. Ya. A la mesa, al secretario ejecutivo de la asociación, el señor Jaime Belmar Lavé, que viene con el asesor, el señor Joaquín Ugalde, y la secretaria general de la Corporación de Puente Alto, la señora Daniela Torres Faini. Y de la AMUCH a la asesora jurídica, señora Graciela Correa. ¿Sí? ¿Está también? Ahí. Pues... Ya. Son de la otra asociación. Ya. Aquí, por supuesto. Ya. Presidenta. Jaime Belmar. Sí. Perfecto. Mi nombre es Jaime Belmar, soy el secretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades. Vengo con, primero que nada, la excusa del presidente de la asociación, el alcalde Germán Codina, que no pudo estar presente, pero nos pidió expresamente la presencia tanto mía como secretario ejecutivo como los técnicos de la asociación.
que están aquí conmigo. Me acompaña Daniela Torres, que es la secretaria general de la Corporación Municipal de Educación Salud de Puente Alto, que nos ha asesorado también en este proyecto de ley, y don Raciel Medina, que es el secretario técnico de la Comisión de Educación, una de las comisiones que cuenta la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Veamos? En primer lugar, quisiéramos señalar que para nosotros como asociación este proyecto tiene una trascendental importancia, por cuanto implica que nuestra dedicación en el tema de educación no es solamente la educación que tradicionalmente hemos hecho, sino también ampliar la educación hacia la educación parvularia en los niveles que se están planteando en el proyecto. Nos implica superar la cifra de 230.000 personas, niños que de alguna manera están en nuestros colegios y en nuestras instituciones de educación infantil, tanto a nivel municipal como de BTF. Nosotros también nos parece muy preocupados de si el proyecto indica y usa la cifra del aumento de la población a través del censo del 2018. Hoy día tenemos una cobertura del 51%, lo que implicaría el proyecto sería pasar 14 puntos sobre este porcentaje. Ahí tenemos algunas cosas que señalarles. En primer lugar, sabemos que aquí hay un tema cultural pendiente que tenemos que considerar. En general, las familias, sobre todo las familias que están en el sector municipal, familias que son más vulnerables en general, tienen como concepción el poner a sus hijos a corta edad por un problema más bien económico en las instituciones de educación preinfantil, infantil o la población de niveles medios infantiles. Pero sin embargo nosotros pensamos que aquí el tema no es solamente esa concepción, sino de manera muy especial la evidencia científica demuestra que nuestra preocupación de invertir los recursos tiene que estar en la primera edad. Por lo tanto, ahí creemos nosotros que hay que hacer un esfuerzo cultural importante, de tal manera que todos pudiéramos entender de que no solamente implica cuanto antes tener a los niños en educación, sino que también hay un tema importante de dedicación especial respecto de lo que la evidencia científica nos demuestra. De acuerdo al proyecto de subvención, el valor de la subvención implica muchas cosas que por supuesto que no las vamos a leer porque ustedes las conocen de memoria. El hecho de que existe una directora con dedicación exclusiva, un aula especial, apoyo profesional, aspectos administrativos, capacitación, etcétera. Nosotros no nos queda más que aplaudirla como idea y como proyecto. Sin embargo, tenemos que decir lo que siempre hemos dicho, y esto no es un llanto al que ustedes están acostumbrados a escucharnos probablemente como Asociación Chilena de Municipalidades o como alcalde, el tema de los recursos. Hay demasiadas leyes, demasiados proyectos de ley que implican recursos, roles, funciones, atribuciones municipales a las que no siempre se generan los recursos suficientes. Por lo tanto, ahí nosotros ponemos una luz amarilla porque ejemplos tenemos muchos. Se me viene solamente a la cabeza uno, pero podríamos colocar muchos más, que fue, por ejemplo, la ley Cholito, cuando también me tocó discutirla, cuando la DIPRES nos dijo, mira, más o menos la primera de las discusiones, la ley Cholito, que es la ley de tenencia responsable de mascota, va a costar alrededor de 1.000 millones. En general, nosotros sabemos que hoy día la SEUDERE tiene aproximadamente 10.000 millones destinados al cumplimiento de la ley. Por lo tanto, siempre tenemos nosotros esa particular aprensión que los recursos sean insuficientes para las nuevas atribuciones, funciones y roles. Y ahí nosotros colocaríamos, además del aplauso por lo que significa en términos de calidad, una especial consideración a lo que significan los recursos municipales involucrados en esto. ¿Pasa la otra? Se crea, y aquí hay también una aprehensión por una parte y un aplauso por otra. Se crean esta subvención base, subvención de ruralidad, subvención de vulnerabilidad, subvención de apoyo, que son aportes que hoy día no tenemos, por lo tanto las reconocemos como elementos positivos. Sin embargo, a pesar de que consideramos que estos subsidios son, y esta expresión es distinta y porque expresa distintas variables, replica un sistema de asistencia media que no compartimos. Nosotros lo hemos manifestado no solamente en el caso de esta educación infantil o educación preinfantil, por decirlo de alguna manera, sino que lo hemos dicho siempre en la educación que nosotros manejamos o que seguimos manejando en la actualidad. Por ello consideramos que el pago de la matrícula debiera ser similar a los centros de atención directa o a lo que maneja hoy día la Fundación Integra, por ejemplo.
Por otro lado, los requisitos para acceder a la subvención, aquí voy a hacer una especial referencia, me gustaría que Raciel Medina, que es nuestro secretario ejecutivo de la Comisión de Educación, hiciera una particular aprehensión respecto de lo que significan los requisitos de la subvención y posteriormente algo que para nosotros es tremendamente importante, que es el reconocimiento oficial, que es uno de los pilares sobre los cuales se sustenta este proyecto de ley. Entonces me gustaría que, Raciel, pudiéramos plantear este tema en primer lugar. Ok. Buenas tardes a todos y todas. ¿Qué analizamos nosotros con respecto a esto? La principal... este proyecto crea esta subvención, el principal requisito para acceder a la subvención, como todo el sistema de educación regular, es contar con reconocimiento oficial, además de todo el resto de los requisitos. Esa es condición. No es un secreto para nadie las condiciones en las que hoy día están los establecimientos educacionales, fundamentalmente los BTF, que son los que administramos los municipios. No están hoy día en condiciones porque no tienen reconocimiento oficial, pero las condiciones son tan complejas que es muy difícil superarlo, a no ser que haya una estrategia de apoyo. Puede ser a través de un plan de inversión ambicioso que pueda dar cuenta o resolver los problemas que tenemos hoy día. El plazo para obtener reconocimiento oficial sabemos que se va a postergar. Tenemos entendido que ya la ley miscelánea está lista, falta publicarla, así que esto lo postergaría hasta el año 2022, lo cual nos parece muy positivo. Ahora, si no contamos con plan de inversión, va a ser muy difícil también superarlo, porque ya vemos con la ley esta que ponía como plazo fatal de agosto del 2019 del presente año, lleva 8 años esperando, y en 8 años se ha hecho muy poco. 8 años con los que hemos contado con FAEP y con otra estrategia de financiamiento que pretende hacerse uso para resolver este problema. Sí, quisiéramos nosotros Micrófono. Sí, quisiéramos precisar, aquí se pasa esta es algo que nos presentó, entiendo que en alguna presentación la subsecretaria de Educación Parvularia, de estos 131.000 pesos a 212.000 pesos aproximadamente que corresponderían. Creo que es importante precisar cómo se considera esa brecha. Consideramos que si bien los aportes incrementan, por supuesto, los actuales ingresos, es necesario calcular cómo se calcula esa brecha y si es suficiente o no para el servicio de educación de calidad, que en definitiva es lo que nos debe importar. Más allá de que podríamos también considerar, bueno, ¿por qué no esa brecha no implica algo parecido a lo que son los jardines infantiles de Integra o son los jardines infantiles Junji? Hay ahí una precisión que nos gustaría a nosotros conocer como, desde el punto de vista mucho más allá de compararnos con los jardines infantiles de uno o de otro, sino cómo nosotros podemos, ¿qué explicación tiene esa brecha desde el punto de vista de la calidad, que es lo que finalmente más nos debe importar? El reconocimiento oficial para nosotros y para ustedes, y en la ley lo señala, es quizá el elemento más importante y más sustantivo, o de uno de los aspectos más sustantivos que considera la ley. Me gustaría ahí que respecto de eso y por la experiencia que tiene, nos pudiera ayudar Daniela en explicar en 2 minutos el tema de los requisitos para obtener el reconocimiento oficial. Bueno, tal como se mencionaba, o sea, estamos 100% de acuerdo con esta ley que dignifica y da oportunidades, ¿cierto?, a nuestros niños que van a formar la sociedad del futuro. Y analizando un poco lo que se nos viene, yo creo que la parte técnico-pedagógica es una realidad que quizás a todos nos da sentido y es como lo que tenemos más avanzado, Pero yo creo que hay 2 grandes áreas que a veces ahí quisiéramos ver alguna forma de colaboración mutua, así como pasó años atrás también en el área de educación, y que tiene que ver con lo jurídico y con la parte de infraestructura. Para nosotros hoy día, para poder obtener el reconocimiento oficial, ya se requiere de una serie de procesos, de acciones tanto de índole jurídico, ¿cierto?, como también de índole que afectan obviamente a la gestión de índole administrativo. Y si quieren, a eso mismo, que finalmente dificulta y hay un costo asociado que no se visibiliza y ahí me genera un poco de ruido en relación también a la subvención. Si será capaz esta subvención, entendiendo que eso es a futuro una vez obtenido el reconocimiento, que hoy día los sostenedores nos hagamos cargo de poder regularizar. Tenemos jardines, muchos de ellos con hartos años de historia, cada comuna también tiene su propia realidad.
donde no va a ser tan fácil poder cumplir con lo que por un lado consideramos que es lo correcto. Efectivamente hay que dejar, ¿cierto?, nuestros espacios dignamente para poder funcionar, pero el poder llegar a ese estándar hoy día, desde proyectos, por ejemplo, de estudios arquitectónicos, de normativas, de SESMA, etcétera, estamos hablando de repente de proyectos de 10 millones, estamos hablando de un jardín pequeño, chiquitito. Hay otros jardines que fueron dados en comodato, donaciones, que no cumplen, por lo tanto hay que ponerse a buscar nuevos terrenos, nuevas oportunidades para estos chiquillos. Entonces, desde ahí pensábamos y nos recordábamos un poco lo que también pasó ciertos años atrás en educación, quizás ver la opción de, regularizar a través de una ley del mono, ver si es que pueden existir otros fondos que de alguna forma te faciliten en lo que es la regularización para poder obtener de mejor forma el reconocimiento oficial. Listo, Jaime. Finalmente, lo que nos preocupa y queremos insistir, la unidad de seguimiento legislativo de la Asociación Chilena de Municipalidades ha observado alrededor de 120 proyectos que están hoy día en el Parlamento que de alguna manera tocan los recursos municipales. 120 proyectos, de los cuales estamos siguiendo casi en forma muy permanente 25 proyectos. Por lo tanto, este también es uno que nos podría preocupar y de ahí nuestra intención de colocar, de aprobar, de aplaudir, pero también colocar siempre las luces amarillas que corresponden respecto de los recursos involucrados en cualquiera de estos proyectos de ley. Concretamente, estamos evidentemente de acuerdo con el sentido desde el punto de vista de la calidad que implicaría este proyecto para el sector municipal, pero cualquier incremento de recursos, porque pensamos que cualquier incremento de recursos es importante para las municipalidades. No se olviden que en el sector municipal las municipalidades están entregando más de 220.000 millones al sector salud y más de casi 200.000 y tantos millones al sector educación, solamente por lo que significa el desfinanciamiento de ambos sectores. Por lo tanto, todos los recursos sean bienvenidos para que los proyectos de ley estén fundados exactamente en lo que implican los recursos financieros. Entendiendo que la meta es calidad, pensar en generar un sello de excelencia, por ejemplo, podría ser alguna idea que involucre también recursos de tal manera que existe una competencia entre las municipalidades que puede ser sana y que involucre también recursos suficientes para que esa competencia se produzca entre las municipalidades en este nivel de educación. Consideramos que el aporte por niño debe homologarse de alguna manera a lo que señalábamos delante, el ingreso por niño Junji, que era lo que ustedes vieron delante en el cuadro. Es necesario, insistimos, es necesario revisar el mecanismo de asistencia por pago de la subvención. Insistimos nosotros en que los mecanismos de asistencia debieran ser por matrícula. Y el plan de inversiones, tal como lo señalaba Daniela, el plan de inversiones para la obtención de reconocimiento oficial en todos los establecimientos educacionales, quizá debiera, a lo mejor, estudiarse la posibilidad, por ejemplo, de rebajar estándares. No sabemos si esa es una solución o no, tampoco queremos hacer un llamado a que las cosas se hagan mal, pero probablemente el plan de inversiones debiera tener alguna consideración especial respecto a los estándares a exigir, porque de lo contrario, en 2 años, aunque el proyecto de ley suponemos que hasta el año 22, la posibilidad de este reconocimiento oficial va a ser prácticamente imposible. Acuérdense que también tenemos reconocimiento oficial, por ejemplo, en los establecimientos de salud, que también tenemos 2 años para poder implementarlo. Por lo tanto, esta es otra cosa más que tendríamos que implementar las municipalidades, que nos va a implicar, por supuesto, esfuerzos también considerables desde el punto de vista de la inversión municipal. Y por último, solamente una consideración que nos parecía interesante o importante tenerla presente. La ley de homologación, acuérdense, para trabajadores por la vía de transferencia de fondos, es una ley que ya está aprobada, que hoy día funciona y que nosotros estamos pagándole al sector de los funcionarios que trabajan en los jardines infantiles la homologación que se hizo respecto de la Junji. Por lo tanto, el implicar pasar de una sostenedora a otro podría también haber una implicancia en el sentido de que se reconozca que hay una ley de homologación que actualmente se está haciendo con recursos del Estado. Por lo tanto, creemos que ese punto también es fundamental su consideración. Diríamos, en definitiva, Presidenta, diputados y diputadas, que a nosotros, por supuesto, que nos alienta un proyecto de esta naturaleza.
lo tomamos con mucha alegría el hecho de que exista una dedicación importante y sustantiva respecto de la primera niñez, que es la que realmente creemos nosotros que tenemos que privilegiar, pero que también nos preocupa lo que siempre hemos señalado, y discúlpenos lo majadero que somos, pero es nuestro deber ser majadero en estos puntos, que cualquier proyecto de ley que implique esto tiene que tener una consideración importante y fundamental en el tema de los recursos de las municipalidades. Ustedes conocen más que nosotros lo que implica una cantidad importante y cada vez más de atribuciones, funciones, roles que tienen las municipalidades, a las que no necesariamente se acompañan con los recursos o con todos los recursos que implica la función municipal. Presidenta, eso es lo que nosotros quisiéramos considerar, y le agradecemos que hay a los señores diputados y diputadas y a usted, Presidenta, la posibilidad que tenemos de exponer acá, y reitero las excusas de nuestro presidente, don Germán Codina. Muchas gracias a la Asociación Chilena de Municipalidades. Vamos a pasar a la Asociación de Municipalidades de Chile, la señora Graciela Correa. ¿Puede apagar? Apáguense. Perdón. Deberían quedarse. No se vayan porque... eso. Se puede poner el Dala. Es que después hay preguntas. Entonces... Ya. Muy buenas tardes, señores diputados, señora Presidenta, y por su intermedio agradezco en primer lugar la invitación realizada a nuestra asociación, AMUT, Asociación de Municipalidades de Chile, en este contexto tan importante para nosotros como también para la vida de la comunidad local, poniendo énfasis en lo que respecta al desarrollo de la primera infancia, aquella que finalmente es la que va a definir el desarrollo de los niños y niñas de nuestro país en su siguiente etapa de enseñanza. Por su intermedio también, Presidente, señores diputados y diputadas, traigo un cordial saludo por parte de nuestro presidente, don José Miguel Arellano Merino, presidente de AMUT, alcalde de Padre Hurtado, y su director ejecutivo, Andrés Chacón Romero, quienes por su intermedio también han hecho posible mi intervención en esta comisión. Sin lugar a dudas, señora Presidenta, este proyecto de ley para nosotros es muy importante comenzar relacionándolo a lo que mandata nuestra Constitución, nuestra Carta Fundamental, porque desde ahí nace la norma y el proyecto de ley que se pretende hoy discutir en esta Cámara y posteriormente, Dios así lo quiera, hacerlo ley de la República. Haciendo presente de que dentro de los derechos que asegura nuestra Constitución está precisamente la educación, rescatando y reconociendo que existe un desarrollo por parte de este medio de la persona en las distintas etapas de su vida. Y puntualmente y también referenciar a el caso de los padres. Más allá de su vinculación biológica, también tienen una fuerte enseñanza y un sello en la educación de los niños y niñas de nuestro país. Desde ahí que la Constitución, dentro de lo que reconoce como el núcleo más importante de la sociedad, cuál es el núcleo familiar, también reconoce el derecho preferente de los padres, de niños y niñas, de educarlos y de elegir dónde educarlos. Asimismo, también se hace presente por nuestra Constitución que el Estado es el encargado y está obligado, además, a promover la educación parvularia a través de un sistema gratuito a partir del nivel medio menor. En este contexto, señora Presidenta, diputados, podemos indicar a través de el área de estudios de AMUT, de la Asociación de Municipalidades de Chile, nosotros hemos venido haciendo un diagnóstico a partir del año 2015 en adelante hasta esta fecha, reconociendo cuál es el punto de inflexión en cuanto a la calidad de la educación en nuestro país, algo que se ha hablado por varios años en los últimos tiempos, pero que en definitiva tiene el punto de inflexión que vamos a hacer mención al finalizar nuestra presentación, ya dando luces que se relacionan, por ejemplo, con variables socioterritoriales. La pobreza, la ruralidad marcan el destino de nuestros niños y niñas dentro de una comuna o que se trasladen ellos a otra provincia. Es el caso, por ejemplo, que a mayor distancia de capitales regionales y más ruralidad,
merece sin lugar a dudas que el resultado es una peor educación. Esperamos sin duda alguna de que esto no permanezca en el tiempo, sino que por el contrario se revierta a través de este tipo de proyectos que muy bien lo han plasmado en este caso, en este proyecto de ley. Enseguida señalar que uno de los problemas que marca la mala educación en Chile, y perdón si me expreso de esa forma como mala educación, pero es la forma de distinguirlo de un mejor estándar al que podemos llegar, y es posible llegar. En este caso son las inequidades territoriales, como ya lo hemos dicho, pero no necesariamente en este caso se refiere con el tipo de sostenedor de establecimiento. Son puntos totalmente distintos. Asimismo, las comunas de peores resultados son a su vez las más pobres, y aquí volvemos nuevamente a encontrarnos ruralidad, pobreza, falta de recursos, son los que van marcando esta baja en el estándar de educación. Y cómo se logran mejores resultados en la calidad de educación es precisamente, y hasta este entonces, con una participación activa de la educación privada y particular subvencionada. Ellos finalmente han sido parte de entablar cierta solución a este problema. Como pueden ver en imágenes, señores diputados, también existe un diagnóstico respecto a los alumnos y el lugar donde residen, donde domicilian, donde permanecen mayor tiempo junto a sus padres. En este caso podemos advertir que la gran mayoría de los alumnos de educación primaria privilegian o marcan preferencia por educarse dentro de la comuna por sobre trasladarse a otra comuna o incluso fuera de la provincia. Y aquí hay que recalcar, señores diputados, que a nivel nacional la municipalidad es la que una mayor oferta de educación indica, a nivel al menos territorial. Estamos presentes en las 345 comunas de nuestro país a través de establecimientos municipalizados, lo que disminuye, en cierta forma, el desplazamiento de los niños y niñas a lugares más apartados. Es decir, tendemos como municipalidades a disminuir las brechas que posicionan esta baja en la calidad de la educación, como ha sido hasta este entonces. Desde ahí que podemos señalar de que si bien la municipalidad está anclada en todo el territorio nacional, hasta el momento no han existido, no se han presentado incentivos para llegar a zonas rurales, propiamente tales, o de desarrollo un poco más bajo respecto de otros territorios. Desde ahí es que ustedes pueden visualizar aquí, señores diputados, que este sistema, como le he dicho, no tiene incentivos y su oferta es de 0% en 110 comunas del tipo más bajo. Eso es claro. Pero de esta forma también los municipios han podido presentarse en todas las comunas de nuestro país, ya recalcando de que a mayor abultamiento, la mala calidad de la educación que se genera por la distancia, la pobreza y la ruralidad ha sido absorbida en cierta forma por nuestros municipios. Y ahí algunos diagnósticos en índice. Podemos indicar de que la educación parvularia se ha incrementado hasta el año 2013 y desde ahí el tramo de 4 o 5 años alcanza un 87,4%, que ha pasado en el tramo que nos interesa en este entonces, de 0 a 3 años, ha también tenido un incremento, pero más bien leve. En definitiva, recalcando y disponiendo por parte de nuestra asociación nuestro pleno apoyo a este proyecto de ley, también reconocemos de que esto viene dado por el Acuerdo Nacional por la Infancia, al cual también adscribimos como Asociación de Municipalidades y nos hacemos parte para trabajar en él, en pos de dar una mayor cobertura y alcanzar estándares de calidad y equidad en el sistema de educación. Para nosotros es muy importante y es vital para el desarrollo de nuestros niños y niñas. Finalmente, terminando el diagnóstico, podemos indicar aquí que las grandes urbes presentan la mayor capacidad o promedio en capacidad de menores, de niños y niñas, disminuyendo así en lo que sigue en las comunas más rurales. Tenemos estos índices que muestran la cantidad, el promedio de la capacidad, pero no así el stock de atención. Es ahí donde también nos falta datos para completar el diagnóstico, pero finalmente se demuestra y nuevamente cobra relevancia
que dentro de las zonas urbanas, donde hay más recursos, menos índices de pobreza frente a comunas más rurales, existe una brecha bastante importante respecto a la calidad de la educación. Y esto viene dado finalmente por la problemática. Después de todo el diagnóstico que se les ha presentado, podemos finalmente llegar a la problemática, ¿cuál es? De que en muchos casos las personas que habitan, residen, domicilian, pasan mayor tiempo de su vida en zonas rurales y se desarrollan en ese tipo de comunas, tienden a retirarse a urbes de zonas metropolitanas. Es decir, existe lo que denominamos un decrecimiento poblacional en las zonas rurales. Por tanto, ese es el factor crítico hoy en día en lo que marca la educación parvularia puntualmente. ¿Cuál es el mayor problema dentro de o detrás de la ruralidad? Es que a nivel de legislación, de políticas públicas, no existe un solo factor de ruralidad. De ahí topamos con un segundo problema. El factor de ruralidad que se establece por el INE no es el mismo que se establece, por ejemplo, en un proyecto de ley de educación, definido por el Ministerio de Educación. Pero, sin embargo, habiendo visto este problema, no hacemos más que nosotros, como Asociación de Municipalidades de Chile, poner en antecedentes este dato que es fundamental para poder nivelar la cancha de todas las comunas rurales de nuestro país, pero también, por su parte, recalcar de que este proyecto de ley, al visualizar las comunas rurales, la deficiencia que tienen hoy en día, más allá de los recursos en la distinción como tipología de comuna rural, las hace diferentes y merecen tener una subvención especial para estos efectos. Por tanto, en ese sentido, señora presidenta, honorables diputados, nosotros apoyamos este proyecto de ley, lo que es ampliar la cobertura, dar mayor calidad y equidad a los niños y niñas de nuestro país, eliminando tipos de discriminación como el comentado. El diagnóstico es evidente, las muestras están claras, por tanto, en ese sentido, aplaudimos el proyecto de ley como iniciativa legislativa y esperamos prontamente que sea ley de la República. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Diputados, solo diputados. ¿La tercera presentación? Pero la... Sí. Sí. ¿Qué pasó? Diputados, ¿preguntas a las asociaciones? Sí, hagamos el... Sí. No, pues Dígame. Sí, no, sí sé que falta una presentación. Sí, Diga. señora presidenta, disculpen, diputado. Está también presente aquí Leonel Vitín, que es de la Municipalidad de Paine, que también quiere hacer presente sus consideraciones respecto a este proyecto de ley. No sé si es posible poder dar lugar a su presentación. Sí, lo que pasa es que tenemos una invitada más de Libertad y Desarrollo que estaba en agenda. Entonces va a pasar ella y... ¿Pasa? Sí. Yo te la paso. No, pero si yo no puedo pasar. Sí, gracias. Pues la subsecretaria experta. Yo soy experta en lo que me dediqué todas las cosas. Pero si lo hago por... Bueno, en primer lugar agradecer por invitarnos a exponer sobre este proyecto. Voy a partir dando algunas cifras como del contexto, pero relacionadas al proyecto, para después pasar a referirnos a los aspectos que consideramos como positivos y a las preguntas que nos surgen en relación a esta iniciativa. Entonces, en primer lugar, hacer ver la situación en relación al gasto público en educación hoy en día. ¿Ya? Hoy día vemos, si uno analiza las líneas programáticas de la Dirección de Presupuesto,
vemos que el 61% de los recursos del Ministerio de Educación están dirigidos a la educación escolar, 15% a parvularia y 24% a superior. Sin embargo, si es que sacamos el per cápita, es decir, lo dividimos en relación a las personas que asisten a estos niveles educativos, sin tener en consideración si se trata de establecimientos financiados exclusivamente por el Estado, o sea, en el fondo incluyendo a todos, tenemos que efectivamente hoy día la educación parvularia se encuentra por debajo de la educación superior. En realidad puse el nivel más bajo y es por debajo de lo que es la educación superior, que obviamente es un sector que todos sabemos en los años recientes ha recibido harta atención y ha experimentado un importante incremento del gasto público. Ahora bien, esto contradice un poco la evidencia que dice que precisamente lo óptimo es invertir en la educación temprana. Esta lámina probablemente, o sea, la han visto hartas veces este mismo comentario en las otras exposiciones que se han venido a hacer a la luz de este proyecto. Pero creo que no está de más decirlo una vez más. Y es que la principal evidencia internacional concluye sobre la conveniencia de concentrar los mayores esfuerzos en la educación temprana. Y la verdad es que esto es re importante, porque no en todas las materias, en general los estudios o los académicos llegan a este tipo de consenso, ¿ya? Y en cambio en este tema hay bastante consenso. Y algo bien importante, y que es que cuando uno deja de invertir en educación parvularia o en educación en los primeros niveles de la vida, esto difícilmente se puede suplir más adelante. En el fondo ahí lo que dice el economista y premio Nobel Heckman es que la educación en las distintas etapas de la vida no son sustitutos, sino que son complementos. Entonces, en el fondo, lo que no se aprendió en la primera infancia difícilmente o bien te va a afectar la adquisición de conocimientos y de otro tipo de habilidades en el futuro, más adelante. Por ejemplo, en la etapa escolar. Y además la educación temprana es fundamental para la adquisición o el desarrollo de habilidades no cognitivas, que a su vez también permiten potenciar la adquisición de las habilidades cognitivas, que son las que normalmente uno asocia a la inteligencia. Entonces, la verdad es que este nivel educativo es clave y por eso, en primer lugar, nos parece desde el Desarrollo que es muy buena noticia que se esté presentando este proyecto de ley, ¿ya? Especialmente si es que tenemos como país el objetivo de lograr disminuir o cerrar a tiempo las brechas entre los más aventajados y los más desaventajados, ¿ya? Pero en este sentido no importa, o sea, es importante de la forma en la cual esto se hace, porque se necesitan programas de calidad y solamente de esa forma es posible revertir las desventajas desde la primera infancia o desde los primeros años de vida. En general, los programas exitosos son más efectivos cuando son en niños de 2 a 3 años, cuando se pone el foco en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Es necesario involucrar a la familia. Esto no se puede lograr solamente a través de un establecimiento educacional o de lo que es como el nivel educativo formal, sino que se requiere de la participación de la familia, del desarrollo de las habilidades parentales. Y obviamente entonces que la calidad de el servicio que se provea va a ser fundamental a la hora de obtener los beneficios que se esperan en el fondo. Ahora, en el caso chileno, en esa materia está la exigencia de que los jardines obtengan el reconocimiento oficial del Estado, que es algo que ya se mencionó en las presentaciones anteriores, y además está en proceso el ingreso de la educación parvularia al sistema de aseguramiento de la calidad, tal como ya está el sistema escolar. Ahora, entonces es una buena noticia que se busque allegar recursos a este nivel educativo de tal forma de mejorar la cobertura, pero también es importante la asistencia. O sea, hay evidencia, yo ahí estuve revisando, no solamente como de los efectos generales de la educación parvularia, sino que también hay evidencia en relación al efecto negativo que tiene la inasistencia crónica, es decir, cuando ésta supera al 10% para un mismo alumno durante todo el año o durante todo el periodo. Entonces, los efectos negativos de la inasistencia a la educación parvularia se encuentran tanto sobre el desempeño académico futuro como también se correlaciona con la inasistencia futura, ¿ya? Entonces, de alguna forma, la inasistencia ya a estos niveles es un buen como elemento a tener en cuenta si es que uno quiere como disminuir los riesgos en adelante.
Y acá una frase que es una cita de un estudio que dice que la reducción del ausentismo en educación parvularia tiene el potencial de reducir las brechas de desempeño y redirigir a niños vulnerables hacia una trayectoria educacional exitosa. O sea, a mí me parece que es bastante clave entonces no solamente avanzar en mayor cobertura, sino que también preocuparnos de que los niños efectivamente asistan y que en ese sentido lo que financia el Estado sea la asistencia de los niños al nivel parvulario y no necesariamente solo la educación parvularia o solo la provisión de educación parvularia. Bueno, y en el caso chileno todavía no contamos con información como podemos decir de tan buena calidad o de información oficial, se está avanzando en eso, pero yo encontré estimaciones que hablan de que la tasa de ausentismo crónico, es decir, mayor al 10% del tiempo, en prekinder y el kinder es altísima, estaría en torno al 66 y 68%. Entonces, si uno además revisa lo que arroja la encuesta CACEN del año 2017, encontramos que tanto en el quintil 1, es decir, entre el 20% de más bajos recursos, como en el quintil 5, es decir, el 20% superior de recursos, en ambos grupos la mayor explicación de la no asistencia a educación parvularia tiene que ver con la sensación de que no es necesario, lo cuidan en casa, esa es en el fondo la respuesta. Y en segundo lugar, que hay gente que cree que no es necesario que los niños asistan a esta edad. Entonces, claramente acá hay un problema, uno podría decir cultural, o un problema que como que excede al sistema educativo y que tiene que ver con el entorno familiar y con la necesidad de que en el fondo los padres y las familias se hagan conscientes de lo importante que es para su hijo el poder asistir a la educación parvularia. Y bueno, y es claro que si queremos avanzar en reducir las inequidades en el futuro, es necesario comenzar temprano. Y acá algunos gráficos para mostrar el punto. Yo acá tomé a quienes están en educación, o sea, quienes en el fondo estaban en cuarto medio el año 2016 y que por lo tanto pudieron acceder a la educación superior en 2017. Y si uno compara cómo les fue a ellos en el CIMSE cuando estaban en cuarto básico, se observa que quienes se matricularon en la educación superior al año siguiente de haber egresado a la enseñanza media ya mostraban en cuarto básico un puntaje mucho más alto tanto en matemáticas como en lectura. O sea, de alguna forma podríamos decir que las brechas comienzan temprano y que se manifiestan más adelante en la vida, pero que si uno quiere atacarlas tiene que atacarlas cuando sea el momento, lo antes posible. Y la misma prueba de lectura de segundos básicos del año 2017 también muestra la existencia de brechas tempranas entre alumnos de nivel socioeconómico bajo y alto, en torno a los 53 puntos. Lo que quiere decir que sin duda es necesario hacernos cargo de estas brechas y por lo tanto empezar a avanzar en iniciativas en la educación temprana como lo hace este proyecto. Entonces, en relación a este proyecto, en primer lugar, los aspectos positivos es que obviamente se busque aumentar los recursos públicos dirigidos al financiamiento de este nivel educativo. A su vez, nosotros consideramos un aspecto positivo el que la subvención considere la asistencia, por lo mismo que les decía antes, porque esta es importante. O sea, lo que nosotros queremos que el Estado financie es la asistencia de los niños a la educación parvularia. Acá, de todas maneras, cabe señalar que el incentivo de la subvención por asistencia no basta y que es necesario también avanzar en una serie de otras medidas que promuevan la asistencia desde la familia, desde los padres, y en general desde el entorno más cercano al niño, porque, como les mostré antes, de acuerdo a la encuesta CACEN, hay importantes desafíos en ese ámbito todavía. Hay un estudio bien interesante del economista Francisco Gallego, Christopher Nilsson y de Claudia Allende, que ellos evalúan el impacto de un programa piloto que hicieron en jardines de, entiendo, la Fundación Integra. Entregaron, la gracia de ese estudio es que muestra el impacto de un programa que es muy barato de implementar, porque simplemente es la entrega de información a los papás, que claramente, como sus niños están asistiendo a jardines infantiles, después tenían que entrar al prekinder. Entonces, se les entrega, a través de unas reuniones, una serie de antecedentes de lo importante que es que asistan a la educación parvularia, de la educación de calidad, se les muestran las alternativas educativas que tienen en sus comunas o cerca de donde ellos viven. Y eso es un estudio experimental, es decir, los resultados son como de la manera como más rigurosa posible. Y se encuentra un efecto positivo en el sentido de que los padres que recibieron la información efectivamente tomaron como la decisión de matricular a sus hijos en mejores establecimientos educacionales, que mostraban mejor desempeño, y eso también, unos años después, se tradujo en mejoras en el desempeño.
Por lo tanto, una idea en este sentido sería avanzar en iniciativas como de ese tipo. Otro aspecto que consideramos positivo es que el presente proyecto establece un sistema único que no realiza discriminaciones arbitrarias entre niños que asisten a un tipo de jardín y otro, y que la subvención incorpore como este componente de equidad, que es que pueda variar en relación a la necesidad del alumno, ya sea por su nivel socioeconómico como por la presencia de las necesidades educativas especiales. Y ahí en el gráfico entonces se ve, bueno, esto es con los números que están en el mensaje del proyecto de ley, que hoy día en el fondo existe una brecha que a nuestro parecer es bastante inaceptable entre los recursos que se entregan por niños que asisten a distintos jardines, que es el gráfico de la izquierda. Y el gráfico de la derecha entonces es el incremento que permite este proyecto y que todavía persistiría de todas maneras una pequeña brecha respecto a los jardines propios de Junji. Esos serían los principales aspectos positivos y algunos como comentarios o preguntas. En primer lugar, en relación a lo mismo que estaba señalando, de cuál será la justificación para mantener fuera a los jardines pertenecientes a Junji y a Integra. A mí me parece que sería conveniente, así como ahora todos los jardines van a tener que cumplir con los mismos, o es lo que en el fondo uno espera, las mismas exigencias, los mismos estándares, dado que este nivel educativo va a ingresar al sistema de aseguramiento de la calidad, sería esperable también entonces contar con un único sistema de financiamiento y no con sistemas paralelos. Y en relación a los cuestionamientos al requisito de reconocimiento oficial que precisamente se señalaron en una de las exposiciones anteriores, sin duda es muy comprensible como el desafío que plantea el avanzar hacia el reconocimiento oficial, pero desde Libertad y Desarrollo consideramos que eso se trata de una materia aparte y que en el fondo no debiera frenar la tramitación de esta iniciativa que nosotros consideramos que es en general positiva. Y además, si es que uno hace una comparación con lo que ocurre, por ejemplo, en el nivel escolar o en el nivel de educación superior, la verdad es que ahí se exige bastante a los establecimientos para que puedan funcionar. De hecho, acá me imagino recordarán que el año 2017 la reforma de la educación superior que se aprueba establece la acreditación obligatoria a las instituciones de educación superior. O sea, no solamente se les está obligando a las instituciones de educación superior el tener un reconocimiento oficial, sino que además se avanza y se les exige la acreditación obligatoria. Entonces, yo no entiendo o no veo por qué a la educación parvularia uno no debería también hacerle ciertas exigencias. Y en caso de que esas exigencias parezcan, no sé, exageradas desde el punto de vista de quienes proveen el servicio educativo y que lo puedan, como en el fondo, demostrar, me parece que de todas maneras esa es como una línea aparte de esta iniciativa que se aboca a lo que es el financiamiento. Y adicionalmente, si es que efectivamente hay un problema de recursos, como entiendo que ocurre con el tema del reconocimiento oficial, en ese sentido creo que entonces este proyecto que se está discutiendo ahora podría abrirse a permitir el copago para los alumnos no prioritarios, porque uno de los requisitos para la entrega de la subvención es que el establecimiento sea gratuito. Entonces, si es un problema de recursos, se podría pensar en permitir fuentes de financiamiento adicionales que faciliten el cumplimiento de los requisitos del reconocimiento oficial. Y eso serían nuestros comentarios entonces sobre este proyecto. Así. Maripa, preséntate allá. Hola. ¿Se puede presentar de nuevo, por favor? Buenas tardes. Soy Leonel Litín, soy jefe de DAEM de Paine y vengo a presentar un poco nuestra realidad, la realidad de una comuna que puede sentir los resultados de este proyecto de ley aplicado en una comuna de nuestras características. Permiso. Bueno, Paine es una comuna urbano-rural que está ubicada al sur de la región metropolitana y que tiene 11 escuelas básicas con sus respectivos preescolares, 4 liceos, un liceo bicentenario, por este año
lo acabamos de tener, un liceo vespertino y 9 jardines infantiles vía transferencia. Es decir, tenemos 20 establecimientos educacionales que van a ser objeto de una intervención después de esta ley, digamos. ¿Cuál es la misión y la visión del DAEM de Paine? Es ser una organización comprometida para servir a los proyectos educativos, para que estos brinden una educación integral de calidad. Y nuestra visión es aportar al país un modelo de gestión administrativa de educación municipal de calidad. Eso es lo que nosotros queremos entregarle al país como un trabajo comunal. Y tenemos como estrategia estar al servicio de los proyectos educativos. Les quiero mostrar un poco la idea, qué es lo que somos como Paine, porque somos una comuna chica que tiene un trabajo muy importante en el área de la educación. Nuestros objetivos estratégicos están ahí: generar una cultura laboral de excelencia, facilitar herramientas para que los establecimientos alcancen estándares de educación integral de calidad superiores al grupo socioeconómico. Nos interesa mucho que nuestros niños se midan a través de su grupo socioeconómico, no a través de solo puntaje, sino que grupo socioeconómico. Por lo tanto, para ello generamos condiciones que permitan que el DAEM y los establecimientos cumplan con la normativa. Queremos lograr una gestión de procesos eficiente y eficaz, optimizar la ejecución presupuestaria y, sobre todo, generar en los alumnos, los equipos de los establecimientos educacionales, las familias, el municipio y el Estado, confianza en la gestión que realiza el DAEM. Para ello, en la educación inicial, que nosotros consideramos que es lo más importante, porque desde ahí está la base para desarrollar una educación de calidad, nosotros desarrollamos una estrategia que se llama Plan Vivero y que parte desde la primera infancia. Es una estrategia comunal para trabajar las bases curriculares en las escuelas y en los jardines BTF. Este Plan Vivero no cambia un ápice de lo que es las bases curriculares, solo es una estrategia que permite desarrollar de la mejor forma el trabajo tanto en los preescolares de las escuelas y en los jardines BTF. ¿Cuáles son los pilares de este Plan Vivero? El apego seguro, el desarrollo de la autonomía en los niños y niñas, algo muy importante que está en las bases curriculares, que es el juego como una base del aprendizaje, el enfoque de derechos, ambientes de aprendizaje que sean acogedores, que sean de calidad, y especialmente el rol mediador del adulto, como el paso que nuestros niños tienen que tener en estos jardines. Dentro de los compromisos de calidad que hemos ido desarrollando, nosotros en Paine, de los compromisos de calidad ya hemos cumplido algunos. Los que están en negro son compromisos que nosotros ya tenemos y que se han ido desarrollando. Tenemos un asesor pedagógico del nivel educación inicial que atiende a todos los jardines BTF y a todos los niveles medios a todo el nivel prekinder y kinder de nuestros establecimientos educacionales. Todos los BTF tienen directora con educación exclusiva. Estas directoras tienen un convenio de desempeño directivo. Esperamos en poco tiempo lograr tener 8 niños por adulto en el aula. Hoy día estamos cumpliendo los estándares de tener 32 niños por sala. Estamos iniciando este año el apoyo a profesionales. Hemos incorporado un fonoaudiólogo a nuestros jardines BTF para atender a la diversidad. Contamos con asistentes administrativos. Tenemos capacitación continua con todos los equipos de educación parvularia. Hay talleres de trabajo con familias y habilidades parentales y a través del apoyo privado, público-privado, hemos alcanzado equipamiento inmobiliario y material didáctico de calidad para el nivel de educación parvularia en todos los jardines BTF de la comuna. Y por lo tanto,
creemos que este proyecto nos va a ayudar a tener mayores recursos, a nivelar mucho más la cancha para tener estos compromisos de calidad y otros que vamos avanzando en el logro de una educación de calidad, como aquí se expuso hace un momento, diciendo que la educación de primera infancia es la que genera las bases de cualquier aprendizaje de nuestros niños más adelante. ¿Qué nos aporta este proyecto de ley? Mejora significativamente los recursos necesarios para financiar con altos estándares a los establecimientos que cuentan con el nivel. Y como segundo punto que entendemos nosotros, que es avanzar hacia la entrega de los recursos necesarios por niño de educación parvularia para ir reduciendo las diferencias. Es decir, que no existan diferencias entre establecimientos del nivel administrados por distintas entidades. También lo acaban de exponer diciendo que las brechas se van acortando y cada vez vamos a tener recursos similares para todos los establecimientos que dan el nivel de educación parvularia. Los requisitos, bueno, se han mostrado muy claramente en las exposiciones de la Asociación de Municipalidades y del Instituto Libertad y Desarrollo. Para nosotros contar con el reconocimiento oficial del Mineduc es un tema que al final no es tema, porque tengamos el proyecto de ley o no tengamos el proyecto de ley, los requisitos para tener reconocimiento oficial son los mismos y por lo tanto no nos impide avanzar en la búsqueda de contar con nuestros establecimientos con reconocimiento. Tendremos que hacer mayores o menores esfuerzos, pero tenemos que lograr el reconocimiento oficial. Por lo tanto, ese requisito creemos que no complica a las distintas entidades porque es un requisito que tenemos que tener. Los establecimientos que pueden postular a este proyecto de ley en nuestra comuna son los 9 jardines BTF. De los 11 colegios que tienen los niveles parvularios, 4 pueden ampliarse al nivel medio en el corto plazo y no estamos contemplando por el momento abrir nuevos establecimientos que impartan estos niveles medios. Sí tengo que comentar que tenemos en lista de espera 95 niños y niñas del nivel medio que esperan vacantes. Es decir, si podemos incorporar en esos 4 establecimientos el nivel medio menor, podemos lograr aumentar cobertura. Bueno, los recursos ya ustedes mejor ya los han visto, por lo tanto, yo quiero, más que mostrar los recursos, es ver cómo en una comuna como la nuestra estos recursos impactan. La situación actual que tenemos nosotros es la siguiente. Tenemos 9 jardines infantiles vía transferencia, que hoy día tenemos como ingresos totales 1.005 millones. Tenemos en gasto de personal 1.173 millones, en consumos básicos 41 y en materiales 28, lo cual genera un déficit de 237 millones que tiene que asumir el municipio. Un municipio chico como Paine es significativamente importante. Creo que huelga decir que en educación nosotros hemos logrado equilibrios y en este minuto el municipio no nos está haciendo aporte a educación, pero sí nos está haciendo aporte directamente a lo que son los jardines BTF y por tanto este proyecto viene a subsanar esta dificultad. ¿De qué manera? De la siguiente. Si nosotros hacemos una proyección de lo que la ley nos permitiría, de los 1.005 millones de ingresos por Junji, tendríamos un total de 2.180 millones posibles de lograr. Si aplicamos un 80% de asistencia, que es más o menos el nivel con el cual nosotros trabajamos, tendríamos 1.744 millones disponibles, lo que aumenta realmente en 502 millones los recursos disponibles para la educación de primera infancia en Paine. Pero si nos ponemos más conservadores y decimos que
actuamos con un 70% de asistencia promedio. De todas maneras, tenemos un aumento real de 284 millones a favor de la educación inicial. Por lo tanto, creemos que es un muy buen proyecto que nos permitiría generar muy buenas condiciones en comunas que tienen una administración y que tienen una asistencia promedio adecuada. Esa asistencia promedio también se puede mejorar si esos recursos podemos acompañarlos en una estrategia de transporte de nuestros alumnos que nos pueda permitir a los niveles menores llevarlos a sus establecimientos. Como algunas conclusiones, decir que en Paine la educación inicial es prioridad para construir educación de calidad y estamos llevando estas características a los primeros niveles de la educación básica. Nosotros no estamos por escolarizar a la educación parvularia, estamos por parvularizar la educación básica. Es decir, nosotros este Plan Vivero, este es el tercer año de ejecución. Y en este tercer año de ejecución estamos con la articulación de la educación prebásica a la educación básica. Y por lo tanto estamos subiendo niveles. Queremos construir un primer ciclo de educación que vaya de prekinder a segundo básico. Ese es nuestro nivel de análisis en la educación parvularia. Los niveles de asistencia de los niños y niñas de los jardines infantiles son muy estables, especialmente porque representan un espacio acogedor y seguro, donde se potencia el desarrollo de habilidades. Y lo pongo con mayúscula el desarrollo de habilidades porque creo que es en la primera infancia donde los niños desarrollan habilidades que van a ser posibles de generar aprendizaje de calidad más adelante. Y por tanto es demasiado importante el trabajo que se hace en primera infancia. Y finalmente lo que decía hace un rato, el reconocimiento oficial es un tema que nos complica con o sin proyecto, pero el proyecto nos viene a ayudar a facilitar la obtención del reconocimiento. Eso, señora presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, don Leonel. Vamos a pasar a las preguntas. Yo tengo algunas. Diputados, ¿tienen preguntas? Diputado Pardo, tenemos 45 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, por supuesto agradecer todas las presentaciones. Preguntarle al representante de la Municipalidad de Paine si tiene una estimación del costo de obtener el reconocimiento oficial en el caso de su comuna, porque deduzco su presentación que a lo menos la Municipalidad de Paine va a tener un ahorro de 217 millones de pesos en su flujo anual. Y me imagino que a eso se refiere cuando dice que esta ley va a facilitar probablemente el reconocimiento oficial porque efectivamente va a liberar recursos municipales. Y en la misma línea preguntarle a las dos asociaciones si tienen también alguna estimación de alguna aproximación del costo general del reconocimiento oficial en las municipalidades a nivel nacional. No, espera un poquito. Diputados, ¿hay otras preguntas? Diputado Beloli. Bueno, muchas gracias por pero solamente la presentación para toda la organización. Ah, sí, ya, gracias. No lo voy a preguntar a Paine porque sería injusto, digamos, además que conozco por suerte muy bien el proceso que han hecho y es una ventaja, tal como decía él, de que hoy día hayan escuelas públicas en Chile que tienen lista de espera, que tienen su matrícula llena y tienen lista de espera, y eso es porque las familias escogen cuando hay buena calidad, evidentemente, esto no es por secretaría, esto es cuando hay buena calidad, evidentemente eso implica que después las familias van a querer estar allí. Y eso es un trabajo de largo aliento, no es un trabajo de corto plazo, sino que es un trabajo que se va haciendo en conjunto, por supuesto, con la comunidad, con el municipio y también con los docentes, con las educadoras, que son fundamentales, obviamente, para ello. Yo quería preguntar algo que decía la Asociación Chilena de Municipalidades, que me pareció interesante, sobre los principales problemas a los cuales se veían enfrentados hoy día, o sea, como la realidad comunal de el obtener este reconocimiento oficial. Por ejemplo, los rechazos del conservador de bienes raíces, por ejemplo, la tramitación en dirección de obra, etcétera, etcétera. Entonces yo quería preguntar si tienen una cuantificación de eso, si tienen una especie como de catastro de cuántos jardines
hoy día pueden estar en esa situación en la cual hayan problemas que son, comillas, salvables a través de, por ejemplo, una ley del mono o no. Yo creo que alguna vez lo dijo la subsecretaria, pero también hay un conjunto de instituciones, sobre todo de infraestructura, que está ya sea en zona inundable o es materialmente hoy día incompatible con las nuevas exigencias, ya sea porque es de adobe o porque lo que fuera, digamos. Entonces, saber si también existe una cuantificación de esos, es decir, cuáles serían aquellos que, aunque quisiéramos, no podrían sacar el reconocimiento oficial, y la pregunta es qué vamos a hacer con eso. Y también, porque también algo decía la AMUCH, ustedes dijeron que la cantidad de recursos que hoy día se entregaban eran 200.000 millones al sector de educación. Si existe la diferenciación de cuánto va, por ejemplo, a la educación inicial versus cuánto va a la educación básica y media, y llamémoslo así, copago municipal que hacen hoy día, ese aporte municipal, ¿a qué cosas va más bien? Si creen que va a remuneraciones o es infraestructura. Y por último, para María Paz, que por supuesto que comparto su presentación, una sola duda de un análisis que hacía ella de esta diferencia que existía ya desde cuarto básico en los puntajes de quienes asistían o no asistían después, digamos, 8 años después a la educación superior. ¿Qué pasa con las brechas de ello? ¿Aumentan después de cuarto básico a sexto, octavo, la media? Y segundo, si es que hay, en tu experiencia, el rol de las expectativas desde que los niños son más pequeños en esa misma brecha, en cerrar la brecha de puntaje y también de las expectativas de acceder a educación superior. Gracias. Gracias, diputado Belolio. Diputados, ¿alguno más? Voy a incorporar una pregunta para María Trinidad. ¿Y por qué sale Trinidad? Entonces, ya. Están las dos. No, porque es otra persona. Entonces, María Paz, en la presentación aparecía esta diferencia entre educación superior y educación preescolar y escolar en términos de recursos. Esos porcentajes, o sea, particularmente en el ítem de educación superior, incluyen el crédito con aval del Estado también, los dineros que son parte de las recargas y los prepagos que realiza el Estado. ¿Cierto? ¿Sí? Solo gastos sobre la línea, o sea, no se puede dedicar. Ya, eso. Esa era mi pregunta sobre eso. Yo tengo una pregunta a la subsecretaria que tiene que ver con las presentaciones que se realizaron, principalmente, y creo que es una pregunta que ha salido antes pero que no se ha podido responder en plenitud, que tiene que ver con un sistema único de financiamiento y que de hecho tomo lo dicho por Libertad y Desarrollo y por qué en definitiva tener esta ley que va a venir a homologar los montos de subvención, sin embargo con un sistema de financiamiento que sigue siendo diferenciado respecto de Junji e Integra, y que además el mecanismo para otorgar dicho financiamiento también es diferenciado. Y en uno existe la exigencia de asistencia y además es un voucher, y en el otro caso es un aporte basal. Entonces yo creo que es una pregunta importante a resolver de cara a poder terminar, comenzar a legislar y en definitiva votar y luego tener un proyecto definitivo porque se sostiene esa diferencia. Asumo que Junji e Integra no querrán tener una subvención como esta porque les desfavorece. Y entonces, ¿por qué sometemos a BTF a esa situación? Esa es mi duda, porque sé que la contracara es decir, bueno, Junji e Integra no quiere, pero de alguna manera es como cortar como cuando uno dice el hilo corta por lo más delgado, entonces le aplico a los que puedo esta diferencia y a los que no los dejo igual. Entonces, y la diferencia se sostiene porque ahí querría decir también mi opinión en términos del proyecto. Efectivamente, acá nadie ha dicho, por ejemplo, que no hay que subir la subvención. Ya todos consideramos que es injusto que el sistema BTF tenga una subvención menor a Integra y Junji. Entiendo que el gobierno y nosotros como oposición. Y luego de eso, también todos consideramos que el reconocimiento oficial es necesario
y por lo tanto que tiene que existir un estándar, que eso también aparecía en la presentación de Libertad y Desarrollo. Todos creemos que tiene que haber un estándar. Entonces la duda no tiene que ver con que no exista un estándar, sino cómo se puede llegar a él, y por eso se ha insistido también en la necesidad de tener un plan de inversión precisamente para que eso esté presente. Y la subsecretaria lo ha dicho y también lo decía don Leonel, efectivamente con o sin proyecto ese reconocimiento oficial se debería lograr. El punto es con qué recursos se logra ese reconocimiento oficial, que es lo que planteaban desde la Asociación Chilena de Municipalidades. Entonces, lo despejo porque si no queda como una nebulosa en términos como más caricaturescos de que habríamos un grupo de personas que no estamos porque exista reconocimiento oficial. Entonces, sí, queremos que haya reconocimiento oficial, nos interesa de dónde salen esos recursos para que ello ocurre y para que los jardines BTF entonces, que hoy día existen, no quedan en desventaja respecto de futuros jardines que podrían estar recibiendo también la subvención. Entonces hago esa acotaciones y la pregunta para la subsecretaria referido a este único sistema de financiamiento y por lo tanto condiciones igualitarias para todo el sistema de educación preescolar. ¿Diputado? Ya, el diputado Chalper. No, agradecer las exposiciones, especialmente viniendo de las personas que les toca al final del día aplicar estas normativas. Siempre es importante para los que somos legisladores escuchar la voz de los que les toca aplicarlas, porque muchas veces corremos el riesgo de aquí diseñar castillos de arena que después en la práctica se van esfumando. Yo la verdad es que me sumo bastante a las preguntas que hizo el diputado Lolo, pero quisiera pedirle a la expositora de Libertad y Desarrollo que nos explique un poquito más en detalle, porque uno de los temas más controvertidos de estas exposiciones ha sido el tema de la asistencia. O sea, si efectivamente es razonable hacer depender o no este aporte o esta subvención a la asistencia de los estudiantes. Entonces, me encantaría que usted pudiera explayarse, porque lo mencionó en su exposición, pero hay algunos que obviamente es un tema que nos tiene meditando. Entonces, sería muy bueno que usted pudiera exponerlo. Gracias, presidente. Bueno, tenemos 35 minutos para las respuestas, entonces yo creo que podemos hacer una ronda de respuestas no tan largas, de 5 minutos, y bueno, si ahí queda algo pendiente lo podemos poner también sobre la mesa. ¿Hay alguna que quiera partir? Sí. Sí. En el mismo orden entonces. En el mismo orden. Efectivamente, diputado Chalper, aparece como una discrepancia notable el hecho de que hayamos dicho nosotros en alguna parte de nuestra exposición que la subvención considera la asistencia o no. Tal como dice usted, nosotros somos los que tenemos que administrar los colegios, más allá de los institutos de estudio a quienes respetamos profundamente, pero nosotros nos toca administrar los colegios todos los días. Por lo tanto, lo que nos estamos diciendo nosotros es que no decimos que la asistencia no sea importante, la asistencia es fundamental, y los alcaldes y las municipalidades hacen ingentes esfuerzos permanentemente para incentivar la asistencia. Lo que nosotros estamos diciendo es que, y se juegan mucho por la asistencia también los alcaldes, lo que estamos diciendo es que no sea el único elemento, o que exista algún nivel de porcentaje probablemente que pudiéramos discutir para hacer el cálculo de las subvenciones. A lo mejor no es ni tan ni muy el tema no sé, tal vez el 75%, el 80%, no sé, pero hay que existe algún porcentaje sobre el cual nosotros podemos basarnos, y no en el 100%, porque no es posible hacerlo. La realidad comunal de la municipalidad de Ollagua es muy distinta a la municipalidad de Ñuñoa o a la municipalidad de Conbarbalade. Las diferencias son, sí, diputado. Yo entiendo que la subvención, subsecretaria, muy breve, que la subvención está calculada partiendo de la base de que no se asiste un 100%, ¿cierto? Ya, ok. Sí. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que yo sé que es malo los contrapuntos, pero para ir acotando los temas, porque si no, gracias, presidente. Sí. Probablemente ahí la diferencia es la cifra, digo. Porque los sueldos de la luz y el gas hay que pagarlo exactamente igual, existen o no existen. Esa es una primera distinción que quisiéramos hacer. La segunda es que cuando señalábamos nosotros que el requisito para el reconocimiento podría hacerse de un estándar distinto, no estamos diciendo que sea peor que el estándar que debiéramos exigir, sino que solamente lo ligamos al tema de presupuesto, solamente lo ligamos al tema de que tengamos los ingresos suficientes para hacerlo. Y también aparece ahí como una distancia o una diferencia bastante importante con lo que señalaba el Instituto de Libertad y Desarrollo, en el que no debiera existir, decía, ¿no es cierto?, no debiera justificarse una excepción. Yo lo insisto, para nosotros la excepción solo se justifica
cuantifica en términos estrictamente económicos y financieros. Decían ustedes preguntaron si hay cuantificación de lo que significaría el reconocimiento. Ahí me gustaría darle la palabra en el caso para situar, digamos, solamente en el caso de Puente Alto. En definitiva, en general no tenemos nosotros cuantificado ese reconocimiento que es lo que nos significaría para cada uno de los colegios. Pero sí tenemos algunos ejemplos que podríamos realizar y que me gustaría que después lo viera, en este caso concreto, la Municipalidad de Puente Alto. Pero también alguien planteó, parece que el diputado Beloglio, ¿no? Estos 200.000 millones de déficit, ¿a qué se deben? Básicamente a sueldos. La remuneración y el aporte fiscal no alcanza para pagar los sueldos. Nosotros pensamos que por lo menos estamos dentro del 130-140% sobre lo que significa el pago de sueldos, solamente eso, en términos de la pregunta suya. Pero tal vez un ejemplo de Puente Alto que pudiera cuantificar de alguna manera, entendiendo que no lo tenemos cuantificado a nivel nacional, lo que esto significaría. Sí, o sea, un poco para aportar y poder contestar también la pregunta, o sea, aclarar que efectivamente nos sumamos también como postura, y perdón que hable desde Puente Alto, pero claramente que esta opción que tenemos, esta oportunidad de ley, creo que siempre va a ser un aporte para nuestros niños. Ahora, nosotros lo que podemos hacer es levantar, porque efectivamente, como el plazo se nos venía ahora, de hecho, supuestamente ahora en agosto teníamos que entregar, ¿cierto?, todo el material para regularizar nuestros jardines infantiles. Gracias a Dios ahora se extiende hasta el 22, digamos. Pero no tenemos ningún problema en poder compartir este levantamiento, donde sí está el catastro completo, pero insisto, es desde la realidad que nos toca a nosotros como Puente Alto, que también, de hecho, veía algunas caras como de aceptación de otras realidades, porque nos toca, digamos, efectivamente las exigencias son las mismas para todos, más allá que si somos de ciudad, urbano, rural. Y podemos compartir eso porque yo creo que nos va a ayudar mucho, y sobre todo a ustedes que están, ¿cierto?, en la toma de la decisión final, para ver dentro de las distintas redes, de los distintos fondos y recursos, de alguna forma poder apañar y ayudar más fácil para poder obtener el reconocimiento. Hay cosas que son más simples y que se pueden mejorar dentro de la misma gestión de cada organización, pero hay otras que efectivamente ni con FAEP, ni con los fondos de desarrollo regional, porque no es algo estable, fijo que te puedas ganar, sino que es una opción en la cual tú postulas y va a depender, y ojo, que vamos a estar todos compitiendo finalmente por los mismos recursos. Entonces yo creo que pudiésemos ver de alguna forma ustedes, apoyarnos. Yo creo que el mejor ejemplo fue lo que pasó, insisto, años atrás en educación. Cuando se establece esta ley del mono, ¿cierto?, de alguna forma se pudo normalizar, regularizar bastantes establecimientos, ¿ya? Pero no tenemos ningún problema en poder hacer ese levantamiento por donde tenemos de repente más dificultades en obtenerlo. ¿Sí? Me comprometo a eso. Gracias. Sí. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio, para dar respuesta a las consultas formuladas en esta comisión, particularmente al diputado Beloglio, respecto a la cuantificación, en qué va en mayor medida el gasto de lo que se entrega. Para esto, dado que en mi presentación no cuento con esos antecedentes, sí me he permitido consultar al representante de la Municipalidad de Paine, que pueda dar muestra como un ejemplo de lo que él ha exhibido en esta comisión. Gracias. Bueno, el déficit se produce básicamente porque el recurso que llega desde Junji no alcanza para el pago de cada uno de los ítems de gasto que tiene los jardines BTF. Alcanza exclusivamente para los sueldos, con suerte. Tenemos grandes dificultades para mobiliario, para gastos de consumo básico, para material didáctico. Todo eso eso es lo que va generando este déficit. Y por lo tanto, nosotros cuantificamos en un año 237 millones posibles. No sé, Puente Alto tiene ¿cuántos BTF? 35. Y por lo tanto es exponencial el aumento del déficit. Con eso, no sé si me permiten plantear el tema del reconocimiento oficial, que hay algo que aquí no se ha planteado y que tiene que ver con la ley de inclusión. Hoy día el reconocimiento oficial yo diría se grava un poco más
con la ley de inclusión, que nos está incorporando todo el acceso universal. Y tenemos jardines BTF que tienen segundo piso, que no tienen la posibilidad de construcción de rampa, que el instalar un ascensor es prácticamente impensable, y por lo tanto, si estamos hablando de déficit, eso sí que nos va a generar déficit. Por tanto, el planteamiento de generar un reconocimiento oficial sin bajar los estándares, pero sí dando algunas facilidades, puede ser algo perfectamente solucionable. Muchas gracias. Y, señora presidenta, solamente para terminar, como una consideración final a nuestra presentación, hacer particular mención a la opinión que nos ha manifestado el director de Educación de la Municipalidad, Padre Hurtado, cuanto a una muestra del caso particular de esa comuna. Ellos tienen 4 establecimientos parvularios en la comuna que tienen proyectos de integración. Si bien el tema del financiamiento es un problema hoy, las necesidades están siendo atendidas. Pero más allá de eso, lo que sí se pide desde el mundo municipal y particularmente como ha reflejado Municipalidad de Paine en esta oportunidad, existe una profunda necesidad que los recursos tienen que ser igualados y que no quepa diferencia alguna respecto al financiamiento. Eso es por nuestra parte, señora presidenta. Gracias. María Paz. Gracias. En relación a la pregunta del diputado Belolio, lamentablemente no tengo, este es un estudio en progreso, así que no tengo todavía el análisis en el fondo del CIMSE de octavo básico o de segundo medio. Pero lo que sí tengo es cómo correlaciona la pertenencia a ser alumno prioritario, a ser alumno preferente y dentro de los prioritarios a quienes pertenecen a Chile Solidario. En general la definición de alumno prioritario es bastante amplia, pero si uno empieza a mirar cuáles son las causales por las cuales un alumno se define como prioritario, yo considero que la de pertenecer a Chile Solidario es probablemente la que da cuenta como del mayor como nivel de vulnerabilidad, así como efectiva de esa familia, de ese alumno. Y de nuevo ahí se encuentra una relación entre asistencia y educación superior en el sentido de que aquellos alumnos que son prioritarios y especialmente aquellos que son más vulnerables y que su familia participa del programa Chile Solidario tienen todavía una menor asistencia a educación superior. Entonces, en el fondo, si uno supone que pertenecer a Chile Solidario cuando tú tienes 18 años o que tu familia pertenezca, como que correlaciona con tu situación de cuando eras niño, y que es probable que correlacione, entonces claramente ahí como que se confirma un poco la brecha en ese sentido. Bueno, y el diputado Chalper preguntaba por la importancia de la asistencia. Bueno, efectivamente yo ahí hice una revisión, porque en el fondo lo que normalmente uno ha estudiado es la importancia de la educación inicial a secas. Pero la verdad es que existe literatura adicional en relación a que esa educación inicial o educación parvularia sea de buena calidad. Y además, ahora encontré creciente literatura en relación a la asistencia. O sea, no solamente, si uno en el fondo corrige estos estudios en relación a la asistencia efectiva de los niños al establecimiento educacional, se encuentra que esta tiene un peso importante no solamente en el desempeño y en los aprendizajes del niño durante el año, sino que también tiene un alcance de más largo plazo. Entonces, en el fondo, obviamente que uno entiende que para quienes reciben los recursos y necesitan el financiamiento, claramente más recursos van a ser mejores que menos. Pero considero que el tema de la asistencia a educación parvularia, y no solo estar matriculado en educación parvularia, y educación parvularia en el fondo de calidad y no cualquier educación parvularia, de alguna forma nos llama a no renunciar a instrumentos e incentivos para mejorar la asistencia. Claramente esto no solamente hay que hacerlo a nivel de establecimiento educacional, se requiere también que las familias entiendan el beneficio que tiene, que entiendan el alcance o cuánto se perjudica a un niño que desde sus primeros años de vida va a verse en una situación desventajosa. Pero creo que desde el fondo el Ministerio de Educación y la Subsecretaría no pueden renunciar a proponer todo tipo de incentivos para que la asistencia efectivamente ocurra, porque creo que el tema es demasiado importante y porque si no se pierde como demasiado en el futuro de esos niños. Entonces,
Ese es un poco el objetivo de haber como presentado este hallazgo que yo encuentro cuando reviso la literatura. Y esas eran las preguntas. Gracias. Presidenta, gracias por su intermedio. ¿Cómo? ¿Alguna vez que nos toque? No. A ver, en primer lugar, a mí, Presidenta, usted me hace la pregunta ¿por qué no Junji integra incorporarlos en esto, en este mismo proceso de pago, en el fondo? Y aquí a mí me gustaría dejar meridianamente claro que nosotros hoy día tenemos una realidad dramática en educación en Chile. Y yo quiero usar la palabra dramática porque lo es. No solamente por la falta de cobertura que hoy día tenemos en los niveles en la educación parvularia, tenemos una realidad dramática porque tenemos 158.000 niños que pasan a segundo básico sin un nivel adecuado de lectura. Tenemos una realidad dramática porque los números más conservadores solo hablan de 150.000 niños fuera del sistema, solo 150.000, como si fuera poco, porque hay otras realidades menos conservadoras que hablan de 300.000 niños fuera del sistema. Nosotros somos un país que claramente tenemos grandes dificultades en educación. Tenemos una realidad dramática en educación. Nadie puede decir que hoy día tenemos una educación que se está sacando un 7 en la calidad. Nos falta mucho para avanzar en calidad. Cuando tenemos esa realidad, creo que tenemos que ser tremendamente responsables, no solamente en cada ley que estamos proponiendo, también en cada recurso que estamos proponiendo para el sistema. Y yo quiero transmitir que esta subvención, más que sea un incentivo a la asistencia para que los jardines tengan los recursos, porque de hecho está diseñada de otra manera, es un incentivo a la calidad. Distintos autores, Heckman entre ellos, dice que la educación parvularia o la educación temprana va a tener su efecto solo si es de calidad y si está con la familia involucrada y si tiene más que una participación por parte de los niños. Justamente lo contrario a simplemente una participación es una asistencia promedio sistemática. Sistemática, uno podría decir que no llegue evitando, no sé, por una inasistencia crónica, es decir, al menos nosotros deberíamos estar tranquilos si tenemos niños que están asistiendo más de un 90%, ojalá un 90% al jardín infantil. Cuando nosotros tenemos que la realidad de la inasistencia en Chile es altísima, desde los primeros cursos, y tenemos que además nuestro sistema de promoción a partir de primero básico exige un 85% de asistencia, aquí es muy bajo. Quiero decir que un 85% de asistencia corresponden, grábenselo, a más de 20 días. 20 días, un mes, son 4 semanas en el año. Yo no sé si ustedes se imaginan lo que es para un estudiante cualquiera dejar de asistir 4 semanas o un trabajador faltar 4 semanas a su trabajo. Es mucho. Si nosotros creemos en la educación y si nosotros creemos que lo clave en la educación temprana, tal como lo dice Heckman, son las interacciones de calidad, y creemos que las interacciones de calidad sean entre un buen educador y un niño, y entre los niños, tendríamos que considerar grave que los niños falten tanto tiempo. Porque cada día que faltan, cada hora que faltan, son menos interacciones. Entonces, una cosa es que falten porque están enfermos, y en eso, por supuesto, el proyecto se hace cargo. La otra es que falten, lamentablemente, porque no hay... a veces no hay una preocupación especial por parte de la familia porque asiste al jardín infantil y la familia hace faltar a su hijo simplemente, y yo estoy segura que aquí los que hemos estado en educación lo sabemos, cae 1,5 gotas en mayo, 1,5 gotas y la inasistencia de nuestros colegios y de los jardines infantiles va a ser dramática. Y eso es algo que tenemos que hacernos cargo como país porque es así. Y quienes vivimos en educación sabemos que es así. Por 1 gota, ¿para qué les digo cuando hay más o cuando hay temporal? O sea, francamente es grave. Entonces yo ahí me pregunto lo siguiente. Nosotros estamos poniendo un incentivo porque queremos en algún momento no entregar todos los recursos, todo lo contrario. Y en eso yo quiero volver a decir aquí lo visionario que ha sido el presidente. El presidente dijo, vamos a poner la calidad en el promedio de asistencia
que hoy día tienen los jardines vía transferencia de fondos. Y es por eso, y me gusta el modelamiento que hizo aquí Leonel Litín, a quien yo no conozco hoy día, cuando él dice, ¿qué pasa si nosotros tenemos una asistencia del 80%, del 90%, y me parece que después poner el 70%? Porque esta subvención está pensada para que con el 75% de asistencia se reciba la calidad. Por eso, de hecho, nosotros hemos sido muy responsables y hemos dicho, el promedio de calidad que se requiere a nivel país son alrededor de 200.000 pesos, pero la subvención nominal es de 217.000 pesos. ¿Por qué? Porque está pensada de tal manera que con ese promedio de asistencia que hoy día tienen los jardines, se pueda dar calidad. O sea, alguien podría pensar que aquí hay alguna intención de no entregar todos los recursos, para nada, todo lo contrario. Aquí hay un incentivo a la calidad, hay un incentivo a 3 cosas fundamentales que se dan en un buen establecimiento: calidad, involucramiento de la familia e interacciones de calidad. ¿Qué se hace con la asistencia? Se está tratando de impulsar estos 3, para que haya más y mejores interacciones de calidad, para que se involucre más y mejor a la familia, porque sabemos que si queremos asistencia, necesitamos a la familia con nosotros. Y tercero, queremos calidad en los jardines infantiles. Y todo esto se da junto, no se da solamente con la participación. Ahora, si usted y los diputados de aquí presentes quieren y estarían disponibles a que Junji Integra los incorporáramos a este sistema, yo soy la primera disponible. Creo simplemente, y en esto no quiero ser ni irónica ni nada, creo que tocar a Junji Integra a un financiamiento de este tipo es prácticamente imposible. Entendiendo además que Junji Integra, por aquí alguien decía, ¿por qué reciben tanto más? Junji Integra, y esto es un trabajo que se ha desarrollado mucho con la Dirección de Presupuestos, al ser instituciones tan grandes, naturalmente tienen un costo de administración mucho mayor y por lo tanto hoy día no es tan comparable. De hecho, si tomamos todo lo que recibe Junji Integra, llegamos a un valor más alto del que está ahí, porque tienen un costo administrativo muy alto, tienen un costo un costo administrativo al ser 2 instituciones demasiado grandes con 24.000 personas cada uno, en fin, con los años que tienen, es totalmente distinto. Por lo tanto, a mí me parece que más que recrear otro sistema que puede dar respuesta, porque yo no digo que en Junji Integra no se entregue calidad, pero si es que nosotros hoy día estamos por avanzar en un sistema que aumente cobertura, en un sistema que involucre mayormente a la familia, un sistema que se haga cargo de la calidad, nosotros creemos que este es el camino. Insisto, no estamos llegando a esta subvención para poder ahorrar recursos. Si eso fuese así, no hubiésemos establecido esta subvención de calidad en el 75%. Estamos llegando a esta subvención porque creemos firmemente que en una realidad tan dramática como la nuestra, como país, no podemos no hacernos cargo de que no es importante solamente la participación en la educación temprana, sino la asistencia y una asistencia efectiva en la educación temprana. Y finalmente quiero tomarme un tema que yo sé que usted no me lo preguntó, Presidenta, pero yo estoy segura que me va a dejar el paso. Yo invito a las asociaciones de municipalidad y etcétera a que revisen las flexibilizaciones que se hicieron al decreto 548 para el reconocimiento oficial. Lo digo porque, por ejemplo, el ascensor no es obligatorio. Por ejemplo, en la flexibilización es muy relevante trabajar el reconocimiento oficial con la flexibilización que se hizo el año pasado, a principios de año. La hicimos nosotros, fue una de las primeras medidas que tomamos. Y segundo, también quiero decir que yo estoy convencida que esta subvención no solamente se hace cargo de la calidad en cuanto a entregar los recursos, sino también porque es un impulso enorme para el reconocimiento oficial. Y el reconocimiento oficial es una base que garantiza espacios para dar calidad. Si bien es cierto, no garantiza la calidad en sí mismo, sí garantiza espacios. Por lo tanto, nos parece que esta subvención lo que hace nuevamente es hacerse cargo de una deuda histórica que tenemos con el país, con nuestros niños de la primera infancia, que es proveer calidad, avanzar en involucrar a la familia, que es muy relevante seguir trabajando con ellos, y hacernos cargo de que si nosotros no corregimos tempranamente
la inasistencia crónica, porque quiero decirles que inasistencia crónica tenemos ya en prekinder, porque una inasistencia crónica es más de 10 puntos porcentuales y tenemos hoy día un promedio en prekinder de 80% de asistencia. Si no nos hacemos cargo de eso tempranamente, tendremos, lamentablemente, en el futuro, que seguir lamentando muchos de los resultados que hoy día vemos y que los vemos tarde, porque los vemos en el CIMSE, ¿para qué decir si los vemos ya después al inicio de la educación superior? Eso, Presidenta, gracias. Sí, yo tengo una pregunta, subsecretaria, para continuar la línea de argumento. Lo que pasa es que yo comparto con usted que la situación es dramática en educación, en todo el sistema. Entonces, creo que tenemos un diagnóstico común. Hoy día en el sistema de educación escolar, tal como usted dice, también hay problemas de asistencia. Entonces, acá entendería que todos estamos de acuerdo con que hay que mejorar la asistencia. Hoy día el sistema escolar recibe subvención por matrícula y asistencia. Entonces, el problema es cómo se ponen los incentivos, porque necesitamos incentivar a que los niños se matriculen más niños y niñas en el nivel medio y además que luego de que esos niños y niñas estén matriculados en conjunto con los que ya están, asistan efectivamente día a día y no tengan una asistencia, o sea, una inasistencia superior al 10%. Entonces mi pregunta ¿es el mejor incentivo que en el fondo los recursos estén asociados a la matrícula y la asistencia? Porque mi cuestionamiento entonces es más profundo, tiene que ver con el voucher y la lógica del voucher en educación. Y de hecho podríamos profundizarla y decir que en el sistema escolar durante mucho tiempo el incentivo era tan perverso, y yo sé que no está diseñado hacia acá, así que reconozco que hay un avance en eso, los colegios terminaban falseando las asistencias para poder recibir la subvención. Yo sé que este no es el caso, pero me pregunto entonces de nuevo, ¿por qué? Porque si no tendríamos solucionado lo del sistema escolar, y la asistencia sería excelente en el sistema escolar, no sería crónica, porque está sujeto a asistencia a la subvención. Entonces yo me pregunto, ya, teniendo acuerdo en que quizá, bueno, tenemos posturas ideológicas distintas, pero incluso si saliera, ya hay que tenerlo por asistencia y por matrícula, ¿cuáles son los otros incentivos que hay que poner para terminar con la inasistencia crónica? Porque yo diría que el problema no tiene que ver con el financiamiento y con la dinámica del financiamiento propiamente tal. Entonces, yo creo que el problema es mucho más profundo. Entonces, cuando yo nombro a Junji a Integra, lo que pienso es la asistencia en Junji Integra hoy día es mejor o peor que en BTF. Entonces, en la medida que es mejor o peor que en BTF, y ellas, hoy día hay un aporte basal, entonces quizás es mejor tener un aporte basal para tener mejor asistencia o no. Entonces, por eso pregunto cuál es el incentivo para mejorar esa asistencia, porque entiendo que en cómo hoy día lo está viendo el gobierno, el incentivo es que esté asociado. Y yo cuestiono si es el mejor o no, y le voy a dar la palabra al diputado Venegas y al diputado Beloli. Gracias. Primero, excusarme por el atraso, tenía un compromiso que se alargó más de lo presupuestado. Yo creo que la discusión, y por eso que he pedido hacer una consulta, sobre todo porque yo creo que aquí está el corazón del proyecto. Y uno podría contraargumentar, esta es una vieja discusión, ¿ya? Es una vieja discusión, desde los 80 en adelante, cuando se estableció, ¿no es cierto?, para todo el sistema escolar, subvención que se paga por asistencia media. Y la verdad es que nosotros renunciaríamos a toda una discusión y a una historia enorme de vida en la que hemos creído, desde la sala de clase, desde la gestión, desde distintos ámbitos, que ese es un mal sistema. Y es un mal sistema porque la educación en sí misma tiene gastos que son, ¿no es cierto?, permanentes, lo dijo el señor representante de los municipios, y tiene ingresos que son variables. Y los grandes problemas que tiene esto, además de otros problemas de gestión, es que siempre el tema financiero son honrosísimas las excepciones de municipios que tienen sus cuentas saneadas, digamos, del punto de vista. Entonces hay un primer tema. Pero peor aún es que quedándonos solo en educación parvularia, uno podría contraargumentar a lo que ha planteado la subsecretaria, exactamente en el sentido de que hoy por hoy la percepción instalada, corríjame si estoy equivocado,
que las salas cuna y los jardines infantiles de la Junji son las que la ciudadanía estima que son las que prestan el mejor servicio. Y sucede que ellos tienen financiamiento basal y tienen además un financiamiento que, recuerdo, a ver, corríjanme si estoy equivocado, pero aquí lo que hemos dicho es que son 276.000 pesos mensuales por alumno, contra 126 que tienen los BTF. Entonces el argumento de que tienen más peso administrativo, lo concreto es que me dicen que se gastan 2,76 y con 2,76 alcanzan un estándar de calidad que es superior, según la gente, ¿no es cierto?, al de Integra y al de BTF. Entonces, bien, para la propuesta de punto para el proyecto, aumenta, ¿no es cierto?, la cantidad de recursos disponibles a futuro a los BTF, por encima de los 200.000. Pero aquí hay una debilidad importante en el proyecto, porque podremos teorizar mucho respecto a la importancia y si este mecanismo, esto de incentiva a atraer. Pero eso es lo que hace que en las escuelas en muchos momentos los profesores tuvieran que salir a visitar a las casas y atraer niños, ¿no es cierto?, prácticas como ofrecer zapatos, harina, etcétera. Y yo creo que eso no es sano. Eso es una práctica, ¿no es cierto?, que estaremos de acuerdo que no... Primero, no es tarea de los profesores, de los educadores en general, pero el sistema puesto así nos desvía, se deforma, porque es una deformación. Entonces, por eso es que creo yo que el tema de sí mantener esta lógica fuertemente criticada por nosotros de pagar por asistencia media, ¿por qué mantenerla aquí si tenemos dos instituciones que funcionan bien con financiamiento, ¿no es cierto?, basal? Me parecería una injusticia. Yo aplaudo a aumentar los recursos disponibles para los BTF, pero ¿por qué no? Y con la excusa de que eso es para garantizar que haya interés por llevar a los niños a la sala. Yo comparto eso, ese argumento. Pero los niños pobres se enferman más, los niños pobres tienen más dificultades. Los niños pobres no tienen auto para que sus papás los vayan a dejar cuando llueve, entonces de repente una gota y media hace la diferencia entre que el niño se enferme o no, o que no tenga la ropa adecuada para ir. Hay que estar en terreno para conocer esa realidad, ¿no? Y eso es verdad. Entonces yo aquí tengo un cuestionamiento que no es menor, que tenemos que discutir. Y probablemente la discusión se centre aquí y se puede buscar algún mecanismo. Yo sé que es plata al final de cuentas y son otros los que toman estas decisiones, pero a lo mejor buscar una alternativa distinta, ¿no es cierto? Por ejemplo, que a partir de un porcentaje determinado a que esté dentro de lo que es el comportamiento más bien normal y promedio, podamos, ¿no es cierto?, garantizarle estímulos también a distintos, pero que no estén. Yo, cuando me dicen que el modelamiento dice que con 217.000 se alcanza ese estándar de calidad, también lo discuto porque finalmente es un promedio. Pues no es lo mismo hacer eso en Las Condes o Vitacura que hacerlo, ¿no es cierto?, en Ercilla, que es parte de mi distrito, en la región de Arauco, o desde la región de la Araucanía, que es una de las más pobres del país, o en Lonquimay, o en Lumaco, o en cualquiera de esas de mis comunas no me calza. Probablemente sus 217 en el modelo funcionen re bien para zonas urbanas, pero les aseguro que en el caso de mi realidad, que es eminentemente rural, con muchísima pobreza, con mucha vulnerabilidad, estos 217 no alcanzan probablemente para los desafíos que tenemos. Gracias, diputado Venega. Diputado Belolio, a quien el marcado lo está mirando. Muchas gracias. Lo que pasa es que a mí obviamente me apasiona este debate, porque no solo porque lo estudié harto, sino porque creo que es relevante y a veces esconde una cuestión más bien ideológica, más que ver cuál es el verdadero beneficio que tiene para los niños y niñas. ¿Por qué lo digo? Porque pareciera que se desprende de las palabras de la presidenta y el diputado,
que al cambiar el modelo de financiamiento a uno basal, no solamente va a ser inocuo en términos de la cantidad de niños que asisten, sino que va a mejorar la asistencia. Pero la realidad es que hoy día el modelo basal entrega la misma inasistencia que el modelo no basal, po. Entonces, es la primera inconsistencia de causalidad. Si fuera por el modelo basal, entonces Junji-Integra deberían tener 100% de asistencia siempre y ser extraordinariamente superior a los BTF. Sin embargo, lo que vemos es que no es así, po. Por tanto, está claro que hay otras cosas que están pasando al mismo tiempo que permiten explicar también esas diferencias. Segunda cosa, Chile en el contexto internacional es de los países que tienen mejor asistencia, no peor asistencia. Y esos otros países con los que se comparan muchas veces todos tienen modelos basales. Los gringos, por ejemplo, Estados Unidos, de Norteamérica. Tiene un problema muy grave de asistencia, especialmente, llamémoslo así, en la educación media. Y tienen sistemas basales, no tienen voucher. Y los colegios que tienen voucher, que son poquitos, tienen mejor asistencia. Entonces, no basta simplemente con obsesionarse en que si es voucher o no es voucher, más encima como que fuera un garabato, digamos, cuando lo que significa es que es como que fuera un insulto, digamos, decir palabra voucher, porque además en Chile no tenemos un voucher, tenemos una cosa que es distinta, es una subvención por alumno que asiste, que es distinta a un voucher. Y yo no tengo problema en decirlo. Me encantaría que fuera un voucher, pero no lo es. En donde efectivamente un estudiante y su familia pudiese ocuparlo donde deseara. No es exactamente lo que hoy día nosotros tenemos. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿cómo focalizamos el gasto? Porque estaremos todos de acuerdo que un jardín infantil que tiene 500 alumnos versus uno que tiene 50, tienen distintos gastos. La mayor ventaja que tiene la subvención por alumno que asiste es esa, la de focalizar donde se necesita más. Esa es la primera. Segundo, uno a ese monto fijo le puede agregar una serie de otras cosas, como hace este propio proyecto, que le agrega la subvención prioritaria y preferente, precisamente reconociendo lo distinto que es educar en un contexto de vulnerabilidad que en uno de no vulnerabilidad. Tanto así que un hijo de una familia que no es vulnerable no va a tener la subvención, po. Entonces ahí ya hay una focalización del gasto que es parte de una política que ha seguido también Chile, que significa el intento de reducir la desigualdad a través del gasto público. Por eso yo soy contrario a las políticas universales que algunos plantean como que la plata no tuviera límite, y como no tiene límite, entonces da lo mismo que gastemos todo el rato en todo. No, pues, lamentablemente cuando uno gobierna tiene que priorizar. Y en este caso priorizar significa que necesitamos más recursos en educación para las familias más vulnerables, partiendo por la primera infancia. Entonces, una cosa es la discusión sobre el monto base, en donde la subvención general de la básica y media obviamente no alcanza. Entonces, cuando a la vez se dice, mire, y además varía según mes a mes por la asistencia, pero el problema es del monto base o el problema es de la asistencia. Porque estamos claros que la asistencia es pedagógicamente una cuestión muy importante. Si es muy importante, ¿cómo entonces la afianzamos? Tanto así que hay subvenciones por retención, hay subvención por ruralidad. Y yo sé que está la discusión de qué significa ruralidad, yo lo he discutido cada vez que he podido, digo lo mismo, porque en Paine y en Buin los colegios muchas veces están emplazados en lugares urbanos y por tanto no tienen el subsidio de ruralidad. Sin embargo, los estudiantes viven en situación de ruralidad. Y el foco tiene que estar puesto no está emplazado en la escuela, sino que es donde vive el estudiante. Él es el rural, comillas, no es la escuela. Aunque, por supuesto, aquellas escuelas que a la vez, además, están en situación de ruralidad requieren todavía más, en mi opinión. Entonces, yo trataría de dividir esta discusión porque, y termino, sé que no estamos pasando, dado que existe un valor pedagógico probado y muy importante de la asistencia, que la interacción en los jardines infantiles, que no es lo mismo que la asistencia pedagógica, llamémoslo así, en la básica y la media, es fundamental. Bueno, hablemos de las causalidades que hacen que los niños vayan más o menos. Y yo les puedo asegurar que eso no tiene que ver con que si la subvención es basal o no. Porque si fuera basal, entonces ya estaría solucionado el modelo y el sistema en el Junji-Integra. Y no es así. Entonces hay otras cosas culturales que son muy importantes, que aquí algo se dijeron que son las razones por las cuales muchas familias ni siquiera envían a sus hijos a un jardín infantil. Vamos a atacar esa, pero para atacarla necesitamos un modelo de muy alta calidad. Yo creo que lo que se está haciendo hoy día avanza hacia eso. No es el estándar, llamémoslo así, perfecto, ¿no? Pero es un avance muy sustantivo y requiere una voluntad política. Yo creo que eso es lo que aquí se está proponiendo y por eso me parece tan adecuado. Diputado, ya estamos fuera de la hora, así que para que la subsecretaria pueda dar unas últimas palabras y terminamos la sesión. Solo para...
Gracias, Presidenta, por no dejarme con la palabra en la boca. Gracias, Presidenta. Yo creo que aquí me parece súper relevante, toda vez que se está hablando de políticas públicas y de ser muy serio en el uso de los recursos, que tomemos evidencia al momento de hablar, al momento de tomar decisiones. En primer lugar, hoy día no hay una evidencia que muestre, de hecho, hace muy poco tuvimos aquí una presentación donde se habló se tomó la medición de calidad en jardines infantiles Junji, Integra y BTF, donde la diferencia porcentual en una escala, no me acuerdo cuál era la escala, pero era muy poca, era de 3,2 a 3, en una escala de 1 a 4, de 1 a 7 me parece, los resultados, los resultados de Junji Integra respecto de los BTF. O sea, era muy poca la diferencia de lo, entre comillas, o mucho mejor que lo hacía Junji Integra o, poniéndolo en negativo, lo más mal que lo hacían los BTF. Y resulta que el financiamiento de Junji Integra es prácticamente el doble. Entonces, en primer lugar, con esto, lo primero que yo me pregunto, ¿es una forma de decir que los recursos basales me aseguran la calidad de alguna manera? A mi juicio no hay resultados, no hay evidencia que manifieste eso. Segundo, en este momento no encuentro el gráfico que en algún minuto mostramos aquí en la comisión, que muestra la asistencia que tiene promedio Junji Integra, que es menor a la asistencia que tienen los jardines vía transferencia de fondos. ¿El incentivo a la asistencia tiene resultado? Es probable que así sea. Tampoco es probable que así sea, simplemente digo por los números. Luego, insisto, acá el incentivo se está poniendo efectivamente a que asistan, pero con es la misma idea del componente basal, solo que acá lo que se ha hecho es decir, nosotros vamos a poner la calidad, y esto yo insisto porque así es como está calculado, al promedio que hoy día tienen los jardines infantiles vía transferencia de fondos, con lo que se asegura que los gastos fijos estén siempre. Hoy día, dada la asistencia que tuvieron en el año 2017 los jardines, todos los jardines recibirían, bueno, por supuesto, más recursos, naturalmente, pero con el cálculo de asistencia adecuado a la realidad de lo que tuvieron y adecuado a esta nueva subvención, todos los jardines infantiles estarían recibiendo lo que requieren para dar calidad. A nosotros nos parece, o lo que yo entiendo aquí, que posiblemente tenemos una postura ideológica distinta, pero que no nos enfrenta de ninguna manera a no querer tomar una decisión en beneficio de los niños, una decisión en beneficio del país, toda vez que además sabemos un dato que aquí se ha tocado poco, que el mayor causante de la deserción escolar tiene que ver y está correlacionado con la inasistencia crónica, lamentablemente, desde educación parvularia. Los primeros cursos que se están tomando ahí son prekinder y kinder. Si ese dato lo tenemos, la Fundación Oportunidad sí lo ha mostrado, a nosotros nos parece relevante al menos tomar en cuenta la asistencia como un modo de financiamiento que permita simplemente tener un incentivo para que haya un vínculo entre la familia y el jardín infantil que permita una mayor asistencia. Nosotros creemos que atraer a la familia, y estoy segura que así lo hacen los jardines infantiles, con mayor fuerza y así tener una mejor asistencia, solo va en beneficio de los 240.000 niños que hoy día no van al jardín infantil y, por supuesto, de los 200.000 que sí van al jardín infantil, que es el proyecto a quienes está pensado este proyecto, que son los niños entre 2 y 4 años. Gracias, Presidenta. Se me olvida siempre. Estoy buscando el final. Ya. Gracias, subsecretaria. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y el día 7 continuamos bien haciendo. ¿Sí? DIPRES. Hacemos la citación. Eso es una pregunta. Ustedes citan. El acuerdo. Nosotros citamos. Yo le estoy contando a todos los demás que están acá. Ya. Y no se va nadie. Thank you.